Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Gigante de la Mañana, señora Paola Martínez. Estamos de regreso y ya estamos conversando con nuestro próximo invitado, un tema realmente apasionante y que puede que usted no sepa, está requiriendo muchísima atención, no solamente del público, sino también del Estado. Vamos a hablar con el abogado Francisco Fariña, director ejecutivo de la Fundación de Ayuda al Hemofílico, que nos visita el día de hoy. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación de estar aquí para poder hablar un poco de la tarea que venimos desempeñando en Fundaemo, que es la Fundación de Ayuda a los Hemofílicos. Ahora, cuéntenos un poquitito, ¿cómo manejan el día a día en la Fundación y cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las tareas que se imponen en la Fundación? Bueno, nosotros en la Fundación básicamente tenemos censados casi 500 hemofílicos y nuestra tarea básicamente es en atender a los eventos que puedan tener esos hemofílicos. Lastimosamente nunca hemos podido realizar el Censo Nacional de Hemofilia, que es nuestro gran sueño, y actuamos, como te vuelvo a repetir, sobre los eventos que pudieran ocurrirle a nuestros asociados. En un grueso número, ¿cuántos asociados tienen y cuántos estimados que tienen hemofilia en el país? Y nosotros tenemos casi 600 hemofílicos dentro de la Fundación, y según nosotros somos parte de la Federación Mundial de Hemofilia, y según los parámetros internacionales, el 0,01% de la población tiene hemofilia. Pero como te digo, nunca se hizo ni un censo. Hemos firmado un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud, donde ellos se comprometen a darnos la infraestructura, ya que el Ministerio no compra ninguna de las vacunas que son fundamentales para el hemofílico, que es el factor 8, y nosotros como fundación le estamos proveyendo de esos factores, gracias a que tenemos un convenio firmado con una fundación americana que quiero aprovechar para agradecer, que es la NSC Internacional y Americare, que el año pasado nos proveyeron casi 2.000 dosis de estas vacunas. Las necesidades al año son prácticamente 5.000. Y bueno, porque las vacunas se aplican, me decía usted fuera de cámara, según la necesidad. Exactamente. No es una vacuna por mes o una vacuna al año, es conforme al evento. Nosotros usamos de acuerdo al evento porque no tenemos el stock necesario. Lo ideal es hacer profilaxis y prever, pero como el Estado no compra ninguna vacuna, el Ministerio de Salud no tiene su pack de compra, entonces nosotros actuamos de acuerdo al evento. Ahora, abogado, ¿cuánto cuesta una vacuna? Una vacuna cuesta en el mercado $1.300. $1.300. Oscila entre 800, 1.000 y $1.300. Y realmente es una enfermedad muy cara. Nosotros tenemos, como te estaba contando, un asociado que tuvo una intervención, un accidente cardiovascular y cerebrovascular, que está en el hospital de clínica, y de diciembre a hoy tuvo 2 intervenciones y hemos usado solamente en esa persona 370 frascos. Eso representa una inversión altísima. Claro, la verdad que la vida no tiene precio. Ciertamente, pero ¿cuánto, por ejemplo, paga un asociado para ser parte de la fundación? Es una cuota simbólica mínima de 50.000 guaraníes al año. Exacto. Pero las vacunas nosotros no tienen ningún costo. Aparte, en la fundación le damos el servicio de fisioterapia gratis. Tenemos la ambulancia exclusivamente para los hemofílicos y una camioneta también al servicio de ellos, porque para el hemofílico es muy difícil el traslado propiamente, porque también le afecta las articulaciones. Entonces le proporcionamos los móviles para que ellos puedan tratarse. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cuáles son las particularidades de la vida de una persona con hemofilia? El hemofílico básicamente no le funciona bien uno de los factores de la sangre, que es el factor de coagulación. Por eso necesita esta vacuna, que es fundamental, el factor 8, que le sirve para normalizar su sangre. También en el invierno le afecta mucho las articulaciones. Por eso nosotros dentro de la fundación tenemos un profesional fisioterapeuta para que el dolor vaya disminuyendo. Esencialmente en los niños, en esta época escolar, a manera que van escribiendo, que van haciendo deportes, le afecta mucho las articulaciones, y es fundamental la aplicación de esta vacuna para que ellos puedan tener una vida escolar normal.
Ahora, ¿estas vacunas deben ser usadas a lo largo de la vida de la persona? Y de por vida. La hemofilia lastimosamente no se cura. Con el factor lo que se hace es normalizar y que el factor que está en déficit se normalice. ¿Qué pasa de esas personas que no son parte de la fundación y no sospechan aún que padecen hemofilia? ¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Cómo pueden hacerse los análisis a dónde deben ir? Hay algunos síntomas. Los hematomas en los niños recién nacidos, cuando se le hace la prueba, el hematoma a un niño normal enseguida se normaliza. El hemofílico ya no se normaliza eso. El moretón no cede. No cede. Entonces, pero lo principal es que se hagan un análisis de sangre, que es un dosaje, se lo dice. Y bueno, estamos atrás de eso para que podamos hacer ese control para gente que tenga los síntomas, para que podamos detectarlo. Pero te digo, la hemofilia no es transmisible, es hereditaria. Entonces, hay unos parámetros de que los hijos de hemofílicos generalmente salen el 50% que sea hemofílico. Entonces, hay que estar atentos al nacimiento de esos niños, ¿verdad? Ok. Bien, el 17 de abril es el Día de la Hemofilia. Día Mundial de la Hemofilia. Día Mundial. Y ustedes estarán haciendo una colecta, no en esa fecha. El 17 de abril lo que vamos a hacer es recordar el Día Mundial de la Hemofilia y vamos a hacer un lanzamiento, porque la colecta vamos a hacerlo el día 2 de mayo, que es una colecta a nivel nacional. Quiero agradecer la predisposición. Hemos firmado un convenio de cooperación con el ministro de la Juventud y ellos tienen un programa de voluntariado muy interesante y van a salir con las alcancías en todo el país para que, bueno, podamos suplir un poco la falta de recursos para tratar de llegar a la mayor cantidad de hemofílicos en el país. Y la colecta nacional será el 2 de mayo. El 2 de mayo. Allí, entonces, todas las personas en el país van a poder donar a la causa. Así mismo. ¿Tienen alguna meta en específico? Tenemos una meta de llegar a los 1.000 millones de guaraníes, si Dios quiere, ¿verdad? Y el buen corazón de la gente, para así poder, se va a destinar el 80% a la compra de vacunas y queremos destinar especialmente a hacer profilaxis en los niños, para que todo el año escolar puedan asistir sin problema a clases y que no le afecte, por ejemplo, en la época de invierno, donde es la época donde más sufren los niños y casi en su mayoría hacen el abandono escolar. Eso no debe pasar, definitivamente. Si puede evitarse, debemos evitar. Justamente ese es nuestro objetivo. Ahora, si alguna persona está mirando y quiere ser parte de la fundación, quiere hacer algún tipo de donativo, ¿qué debe hacer? Y si se puede comunicar con nosotros tenemos nuestra página en Facebook, nuestro teléfono en línea baja es el 326-0830, también nuestra página web www.fundaemo.org.pi y tenemos ahí 2-3 programas de voluntariado donde de hecho hay personas que colaboran. Como te digo, nunca es suficiente por el costo que tiene estas vacunas. Inclusive entonces, pueden dar de su tiempo. Pueden dar de su tiempo, pueden ayudarnos con 2-3 programas de voluntariado que si se acercan le vamos a explicar mejor. Me gustaría explicar, pero yo sé que el tiempo en la televisión es un poco tirano, entonces, pero les esperamos en la fundación para que sepan lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer juntos. Es así. Bueno, estamos pendientes entonces, el Día Mundial de la Hemofilia el 17 de abril y el 2 de mayo la colecta nacional para fundar. Así mismo es. Muchas gracias Paola y a la gente de la Red Guaraní por permitirnos difundir esto. Y si Dios quiere te voy a pedir para estar acá, rendir cuenta de lo recaudado y a qué se ha destinado los recursos que, si Dios quiere, vamos a recolectar. Estamos seguros de que va a ser así y rendir cuentas también es parte importante del proceso. Así mismo. Gracias. El abogado Francisco Fariña con nosotros el día de hoy. Henry, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer una pausa ahora y la vuelta vamos a estar con toda la información deportiva. La Natu González nos va a estar contando todo lo que dijo Almeida, lo de Nacional, que se viene la Copa Cerro también, se viene el Clásico, la pausa y ya volvemos con más del Gigante.